ser como barro en tus manos. Y en el versículo 21 vamos a leer una historia que la habréis leído muchísimas veces, yo también, pero siempre cuando se vuelven a leer las cosas y hay en momentos determinados que Dios te da un renuevo y ves ciertos detalles que en otros momentos pues no has visto o los has visto de otra manera. Y comenzamos a leer en el versículo 21 y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y bueno, normalmente a nosotros nos suele pasar que cuando estamos muy centrados en algo o en alguna obra o en algún trabajo o en algo que estamos haciendo, pues a veces prestamos toda la atención, ¿no? Ponemos todo de nuestra parte ahí y tenemos una gran carga con ello y nos cuesta atender otras cosas, sobre todo cuando son cosas menores. Fijaros, ¿no? En este caso, el que viene a pedirle ayuda a Jesús dice que era un principal de la sinagoga, era el que llevaba la iglesia de los judíos, el que se dedicaba a atender lo de la adoración, las reuniones, de todo lo que se participaba, ¿no? en la sinagoga. Y este era un hombre importante, y fijaros, ¿no? Con qué actitud viene, porque tiene mucho mérito esto, porque principalmente esta gente, los principales de la sinagoga, los fariseos, son los que más oposición le hacían a Jesús, pero este hombre vino con una necesidad acuciante tan grande. Claro, su hija era una niña con 12 años, dice que estaba enferma y a punto de morir, y dice que se postró a los pies de Jesús y le rogó que viniera. Entonces, cuando uno va en una misión de este tipo, ¿verdad?, como que todo lo demás es poco importante. Si tú vas a atender algo como esto, ¿no?, a un niño sobre todo, ¿no?, pues todo lo demás, pues casi que puede esperar, ¿no? Espera y luego te ayudo o luego te atiendo, o nos cuesta tener esa capacidad, ¿no?, esa amplitud o esa anchura de corazón. Pero vemos que para Jesús no, Jesús es Dios, claro. Él cuando vino a vivir entre nosotros no dejó de ser Dios. Aunque vivió como hombre, siguió siendo Dios. Era Dios, hombre, 100%. Y aquí vemos que Jesús atiende a esta mujer, ¿no?, a pesar de no quitar de la mirada de donde lo tenía, porque vemos que luego va adelante y atiende también a este hombre, pero atiende a esta mujer, ¿no? Y a nosotros es algo que nos cuesta y deberíamos de reflexionar en ello, ¿verdad? Porque a veces estás haciendo un trabajo en equipo y a lo mejor la persona que está a tu lado, tu compañero, está sangrando en su corazón, ¿no?, como a esta mujer le pasaba. Está sufriendo, lo está pasando mal y tú estás enfocado y dedicado en atender lo que tienes que atender, ¿no?, la responsabilidad, que lo ves como lo más importante. Pero si estamos abiertos a la guianza del Espíritu,
Pues cuando uno sale por la mañana, tú planeas. El hombre piensa en sus caminos, pero al final Dios es el que tiene la última palabra. Y el Espíritu te puede llevar y traer situaciones y traer necesidades que tú las tienes que atender, sin dejar de hacer lo que tienes que hacer. Pero tenemos que estar abiertos a ellos, ¿no? Y no tener un cristianismo sistemático, ¿no? De que esto es así, hay que hacerlo así, 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 y de aquí no me saca nadie, ¿no? Y todo lo demás es menos importante y, bueno, pues vemos que Jesús esto lo tenía muy bien controlado, ¿verdad? Y atendió la situación. Y hay algo muy bonito, fijaos en Deuteronomio 6, en el versículo 4, dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Es decir, cuando vamos de camino, ¿verdad? En el caso de Jesús, iba de camino hacia, ¿no?, a atender una situación y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que viene, o lo que quiero decir con esto, ¿no?, es que la palabra de Dios, el Evangelio en nuestra vida, no tiene horarios, ni es sistemático, ¿verdad? Y aquí el Señor les está recordando esto, ¿no? Esta palabra la tienes que vivir en tu casa, la tienes que compartir en tu casa, pero también fuera, y también cuando vas de camino, y cuando estás trabajando, y cuando estás haciendo, y al acostarte, y al levantarte. Esto tiene que ser una constante en tu vida. Y la necesidad que Dios traiga a tu vida, tienes que atenderla, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero no ser sistemático, ¿no? Y hay algunos ejemplos en el que, por ejemplo, ¿no?, fijaros, Pablo iba predicando el Evangelio. Para algunas personas es impensable que Dios te pueda... Yo he hablado a veces con algunas personas y me han dicho que impensable, que no puede ser, ¿no? Que Dios no te permita predicar el Evangelio. Pues en alguna ocasión Pablo quería ir a Asia y dice que el Espíritu le habló y le dijo: no vas a Asia, no vas a predicar ahí, vas a ir a otro sitio. Y tenemos que estar abiertos, ¿no?, a esta guianza y a estos cambios de planes que pueden suceder, que Dios cambia nuestros planes por diferentes situaciones, Él lo sabe. Y dice: mira, pues ahora de camino que vas, atiende esto, o esto otro que viene, pues lo atiendes y lo tratas. Y vemos cómo Jesús no tuvo reparos en atender a esta mujer. Y leemos en el 26, entramos ahora un poco en detalle. En el 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y para que entendamos la situación de esta mujer, lo que estaba viviendo, la enfermedad que ella tenía, aparte de ser una enfermedad física que se reflejaba en un flujo de sangre, pero procedía de algún mal que tenía, ¿no? Porque luego vemos el detalle que ella, cuando es sanada, dice que al momento, al instante, notó que fue sanada. Y el mal se había ido desde la raíz.
Pero esta enfermedad que tenía esta mujer tenía una particularidad, que es que la hacía impura y la apartaba de las cosas de Dios, la apartaba de la sociedad. Todo lo que esta mujer tocaba era impuro y tenía que haber, si tocaba a una persona, tenía que haber un rito de purificación a esa persona y durante un tiempo también quedaba impura. Entonces, fijaros, ¿no?, qué situación la mujer, no solamente estaba sufriendo una enfermedad grave, que había gastado todos sus bienes en intentar curarla y los médicos no habían podido hacer nada. Dice que antes había ido a peor, incluso iba cada vez peor, iba empeorando. Y así por 12 años, fijaros, ¿no? Pero esta mujer a este tiempo ni podía reunirse, como nos reunimos nosotros, ni siquiera socialmente, pero tampoco a escuchar la palabra de Dios, tampoco podía ir a la sinagoga, no podía tener contacto alguno, estaba aislada de la sociedad. No se habla más de ella, no sabemos si tenía familia, si no tenía familia, si era viuda, no sabemos, eso sería especular, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la mujer había gastado todos sus recursos, todo lo que tenía, ya no le quedaba más, y cada vez había ido a peor. Y fijaros, ¿no?, qué situación más complicada, ¿no?, más difícil. Si leemos en el siguiente versículo, en el 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Y en Lucas cuando habla del manto, dice que si tocare solamente el borde, ¿no?, de su manto. Luego en el 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y en Lucas habla del borde, ¿no?, solamente del borde de su manto. Era tanta la necesidad que ella pensaba que con un poquito que se pudiera acercar, con un poquito que tocara, ¿no?, con solo el manto, el borde, pues sería suficiente para ella. Pero aquí hay un detalle, dice que ella había oído hablar de Jesús. Pero ¿qué es lo que se oía hablar de Jesús? Fijaros, en Lucas 9:18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que han resucitado. O sea, fijaros, ¿no?, lo que se hablaba acerca de Jesús. Unos decían Juan el Bautista, otros decían que Elías y otros algunos de los profetas y otros, pues otras muchas cosas que hemos leído ahí en el Evangelio que hablaban acerca de Jesús, cosas peores incluso. Pero también había testimonio, ¿no? También había gente que hablaría lo correcto y decía, mira, este hombre me ayudó, este hombre me sanó, este hombre me mostró la verdad, este hombre me mostró la vida, ¿verdad? Como hoy en día, si tú sales a la calle y preguntas por Jesús, pues puedes escuchar de todo tipo y algunas cosas disparates. Puedes hablar de Jesús, porque todo el mundo habla de Jesús, porque está demostrado que Jesús estuvo en la tierra. Y todo el mundo te puede dar una opinión de Jesús, pero nosotros también damos una opinión de Jesús, ¿no? Y decimos, mira, pues a mí me fue bien, a mí me cambió la vida, a mí fue lo más grande que ha podido ocurrir. Pero hay otras muchas voces, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, cómo oímos, cómo escuchamos, porque al final esta mujer fue sabia y vino a Jesús, prevaleció lo bueno de lo malo y vino de una manera diferente a como todo el mundo estaba allí apretujando a Jesús y había una multitud allí, pero ella vino de una manera diferente, vino con fe. ¿Por qué? Porque oyó
Dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, ¿verdad? Oyó y lo que oyó trajo fe a su corazón, a su vida, trajo esperanza, de tal manera que quiso acercarse a Jesús. Mirad, en Mateo 4:24 les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se nos añadirá a vosotros los que oís. Tened cuidado con lo que oís, tenemos que tener cuidado con lo que oímos, ¿verdad? Porque lo que oímos y recibimos en nuestra vida pues va a traer unas consecuencias y lo que tú aprendas es lo que vas a llevar a cabo y según lo que escuches, según lo que recibas, pero puedes escuchar de una misma cosa muchas teorías, pero tú tienes que buscar cuál es la verdad de todo ello, ¿no? Y qué es lo que trae. Mira, una consecuencia clara, la más clara, cuando uno escucha la palabra de Dios, tiene que venir fe a tu vida. La consecuencia es fe. Nos tiene que edificar, nos tiene que traer fe. Y si no, pues hay que mirar qué es lo que estamos oyendo, ¿no? Porque no cualquier cosa nos vale de las que se hablan. Se habla tanto, se dice tanto, ¿verdad? A veces nosotros, la gente que vive en comunidad, pues ahí cada uno tiene una opinión y se dicen tantas cosas y unos dicen, bueno, estos están locos, y otros te dicen, mira, mi vida ha cambiado, y otros te dicen, pues no sé, pues me parece, bueno, cada uno puede tener 1000 opiniones, ¿no?, acerca de esto, y tú tienes que quedarte con lo bueno, con lo que te edifica, con lo que trae fe a tu corazón, con lo que trae vida, porque hay tantas cosas que ya sabemos nosotros, que para qué queremos ser enseñados ya, ¿no? Si ya las hemos experimentado, si las hemos vivido, si las sabemos, pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta porque es como una aventura, ¿no? Escuchar algo nuevo, algo diferente, algo que sea novedoso, que traiga frescura a nuestra vida. Así que mirad lo que oís. En Lucas 8:18 lo dice de otra manera, dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Mirad pues, y aquí está hablando de una actitud, cómo estamos escuchando, qué actitud tenemos ante la palabra de Dios. ¿Está trayendo realmente fe a nuestra vida, a nuestros corazones? Porque aquí está hablando de eso, al que tiene se le dará. Si tienes fe, te será añadido, te será dado. Si no tienes fe, sin fe no hay salvación, sin fe nadie puede acercarse a Dios. Entonces, al que tiene fe se le dará más, al que no tiene, hasta lo que cree que tiene, dice que un día le será quitado. Sin fe no podemos acercarnos a Dios, es imposible. Y en Hebreos 5:11, esto ya habla de otra manera. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí estaba hablando a gente que ya llevaba tiempo en el Evangelio y que habían escuchado mucho. Dice, vosotros que ya teníais que ser maestros, todavía necesitáis los primeros rudimentos de Cristo, las primeras cosas, hasta el punto que necesitáis leche espiritual otra vez. Os habéis hecho tardos para oír. Entonces, es muy importante, ¿no?, lo que oímos, cómo lo oímos, y lo que oímos tiene que traer un fruto y en el tiempo tiene que traer un crecimiento, ¿verdad? Y bueno, pues vemos que esta mujer oyó y oyó bien, ¿verdad? Porque el resultado fue que se acercó a Jesús de una manera diferente a todos los que estaban allí en aquel lugar. Y antes leíamos en Lucas 9:19 acerca de lo que pensaban, de quién era Jesús, y en el 20 les dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois?
Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Al final, en definitiva, esto es lo realmente importante. No es tan importante lo que los demás digan, sino lo que tú pienses, lo que tú digas, lo que tú hayas recibido. ¿Quién es el Señor para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque cada uno tiene una opinión, pero lo que sea para ti es lo que cambia todo. Si conoces a Jesús, si tienes una relación personal con Él, si le has conocido, tu vida es cambiada, tu vida es transformada y eso no te lo puede quitar nadie. Esto es lo realmente importante. Lo demás, pues cada uno puede pensar lo que quiera, puede opinar lo que quiera y en este mundo cada uno pues dice lo que quiere decir o lo que piensa o lo que cree que es su verdad, ¿no? Acerca de Jesús. Pero todo el mundo opina, pero son muy pocos los que tienen la verdad acerca de Cristo. Y en el versículo 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Esto pensaba ella, ¿no? Esta era la actitud de esta mujer. En Lucas dice, si tocare solo el borde de su manto. En Lucas 8:44, lo puedes leer luego si quieras. Y el borde del manto, si vamos a Números 15:38, dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obras. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Y el borde del manto había ahí, ¿verdad?, unos flecos y unas franjas que eran para recuerdo de la palabra de Dios y para ponerla por obra. De esto se hacía un uso. La gente que era rica, pues tenían unos mantos, ¿verdad? Algunos los tenían de seda, unos los tenían de más valor, de menos valor, pero ensanchaban. Jesús les reprochó también a los fariseos, ensancháis las franjas, ¿verdad? Para que la gente os vea que sois más espirituales, que sois mejores, que sois más, ¿verdad? Que hacéis más cosas, ¿no? Para Dios. Y Jesús se lo reprochaba esto como hipocresía. Pero esta mujer, fijaros, deseaba acercarse a las cosas de Dios, tener acceso, ¿verdad? 12 años sin escuchar, 12 años sin estar en una reunión, 12 años sin participar, sin tener comunión con los hermanos, porque esta enfermedad se lo impedía. Era parecido a lo de la lepra, ¿verdad?, que se nos hablaba el otro día. Era una enfermedad que te excluía, que no era un padecimiento solo físico, ¿no?, sino que había una necesidad espiritual. Y recordaba lo que es la palabra de Dios y también la justicia de Dios, aunque tal vez, quién sabe, ¿no?, esta mujer había escuchado tantas cosas que se hablaba, ¿no?, de que podía ser Elías, ¿no? Había sobre esto había un mito también sobre el manto. Había cosas que, como aquella serpiente de bronce, ¿verdad?, que se levantó después de muchos años, fue destruida por Ezequías porque el pueblo la idolatraba, se usaba mal, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que ella iba buscando, con un poquito que tocara, con un poquito que llegara, me sería suficiente, con que tuviera acceso a la palabra de Dios, y que se encontró
¿Con qué se encontró? Se encontró con el Mesías, se encontró con el Hijo de Dios. Dice que tuvo una sanidad instantánea y que ella pudo notarlo en su cuerpo al momento. Y esta fe la llevó, ¿verdad?, a encontrarse con Cristo, ya no con el Maestro, ya no con el profeta, no con el gran hombre de Dios que hablaban algunos, sino que se encontró con Cristo, con el Hijo de Dios, con aquel por el cual fue creado el universo, todo lo que existe, por el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Dios del universo. Se encontró aquella mujer cara a cara y recibió su bendición. Y yo también veía que ella tenía una necesidad de ser redimida, de ser restituida, de ser arropada. Y hay un ejemplo muy bonito en Ruth 3:9, si queréis vamos ahí en un momento. Y en Ruth 3:9 dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y esto era una costumbre, ¿verdad?, que se hacía, que cuando se quería aceptar, o en este caso vos para demostrar que aceptaba la redención sobre esta mujer, pues tenía que, porque ella se acostó a sus pies, ¿verdad?, pero él tenía que extender el manto sobre ella. Y de esto se trata, ¿no?, de que nosotros nos acercamos a Jesús, porque Dios así lo ha permitido, ha hecho todo lo posible, ¿verdad? Y Él dio su vida en la cruz para que nosotros tengamos acceso. Ahora nadie puede venir al Señor por su cuenta, hay que escuchar y tener fe, ¿verdad? Hay que ser traído de alguna manera, de alguna forma. Pero no se trata solo de lo que nosotros hagamos, ¿no? Y ahora lo seguiremos viendo en esta historia que estábamos leyendo. Estábamos en el versículo 29, ¿no? En el 28, pasamos al 29, dice, y enseguida la fuente de su cuerpo, de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprietas y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Sabéis? Jesús sabía quién la había tocado. Él se dio cuenta, dice que notó que había salido poder de él. ¿Por qué notó que había salido poder? Porque el poder de Dios en Jesús era parte de su naturaleza. Nosotros no podríamos notar eso porque el poder que reside en nuestra vida es prestado, no es nuestro, ¿verdad? Somos usados por Dios y Dios nos capacita, y incluso los hombres más grandes de Dios. El otro día, el domingo, se nos hablaba de Eliseo, ¿verdad?, que fue un hombre de Dios con un poder sobre su vida tremendo, hasta el punto que después de morir, dice que estaban los huesos en un sepulcro y llevaban a enterrar a un muchacho y cayó encima del sepulcro de Eliseo, y cuando tocó los huesos resucitó el niño. ¿Qué poder no habría sobre este hombre? Pero no era suyo. Es la gran diferencia. No era su poder, era el poder de Dios sobre él, era el Espíritu Santo obrando sobre él. Sobre Jesús no es así, el poder era suyo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, son uno. Y él notó que había salido poder y al mismo tiempo sabía de sobra quién era la persona que la había tocado, porque se había acercado de una manera diferente, como hablábamos antes, ¿no? Se acercó con fe y Jesús no dijo ni señaló, eres tú la que me has tocado y eres tú la que tenías esta enfermedad. Si Jesús hubiese hecho eso, ¿qué habría pasado? La mujer hubiese quedado expuesta y tenía prohibido estar allí. Y al mismo Jesús se le había declarado inmundo y a todos los que tocó por el camino. Fijaros, allí todo el mundo estaba apretujado. ¿Cuál hubiese sido la respuesta de la multitud? No lo sabemos. No sabemos qué habría pasado. Pero Jesús no nos expone. Ahí está el amor de Dios. Él trabaja con nosotros, con nuestras vidas. Y no te va a obligar a que tú confieses tu fe. Él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y esto trajo a la mujer una conciencia de que había sido descubierta. Pero él miraba alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y como decía antes, la redención es cosa de dos, la salvación es cosa de dos. Nosotros nos acercamos y luego el Señor tiene que extender su mano sobre nosotros, tiene que extender su manto, como en el caso de Ruth. Dice que Booz la aceptó y extendió el manto sobre ella y luego ya lo arreglaron y pudo redimirla. Y así es, el Señor nos redime, el Señor nos guarda, el Señor nos arropa. El Señor cubre nuestra necesidad, limpia nuestro pecado. Pero nosotros, en Romanos habla claramente de esto, ¿no? En Romanos 9 dice que si con tu boca confesares, con el corazón se cree para justicia. Y en el corazón es donde ocurre el milagro, es donde Dios obra. Pero tú tienes que confesar con tu boca la salvación. Y fue necesario que esta mujer confesara para lo que viene detrás. Después de ella confesar toda la verdad y dio testimonio de lo que había ocurrido y glorificó a Dios, le dio gloria a Dios con lo que había pasado allí, con aquella sanidad. Jesús la confirmó y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, si vemos un ejemplo en Marcos 6:55, dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos el lecho a donde oían que estaba. Y donde quieran que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. En el borde del manto de Jesús había poder, como lo había en el manto de Elías, como lo había en el de Eliseo. Era tal unción la que había de su vida, como lo había en Pedro, como lo había en Pablo, que también sanaban de esta manera. Incluso enviaban prendas, enviaban pañuelos y ropa, o como vemos el ejemplo de Eliseo, ¿no?, que envió el báculo, nos decían el otro día, ¿no? Y con esto la gente sanaba, le era suficiente. Pero aquí no se está hablando de la otra parte, no se está hablando de salvación. Mucha gente se acerca a Jesús. Hemos visto a mucha gente que ha pasado entre nosotros, incluso que han recibido sanidades, restauración, que han ocurrido incluso milagros, han ocurrido cosas, pero no han sido salvos, no han nacido de nuevo, no ha habido. Entonces esto puede ocurrir. Te acercas al Señor con fe y te puede sanar, pero lo más importante es lo que ocurre detrás, que esta mujer confiesa su fe. Y esto es lo más importante para nosotros, ¿verdad? Si queremos
seguir al Señor, tiene que haber una confesión de fe en nuestra vida, y no solo una vez, sino cada día, cada momento. Tenemos que confesar nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo se tiene que ver, no solo hay que hablarlo y se tiene que ver. Tenemos que ser una confesión andante, digamos. Y el Señor pone su parte y nos confirma y nos ayuda y nos fortalece y nos da lo necesario. Y esta mujer en aquel mismo instante dice: tu fe te ha hecho salva. En un principio había sido sanada, pero ahora aquí ya hay una confirmación de salvación, y recibió lo más grande que podía recibir. Tal vez ella no buscaba tanto. Esto nos ha pasado a algunos de nosotros. Yo no buscaba tanto. Yo buscaba salir de mis problemas, salir de lo agobiado que estaba, de lo machacado que me tenía en el mundo en el que vivía. Y cuando me acerqué a Jesús me di cuenta, esto es lo que yo anhelaba, esto es lo que buscaba durante toda mi vida, durante toda mi existencia. Dios es admirable, y cuando le conoces, cuando te acercas a Él, ves que no hay nada comparable, no hay nada más grande, no hay nada mejor que esto. Pero tiene que haber una reacción y una respuesta por nuestra parte. No podemos ser cristianos mudos, ¿vale? No podemos ser cristianos mudos. A veces justificamos de que yo creo, yo sé, Dios sabe. Pero si crees en tu corazón, lo tienes que reflejar, lo tienes que confesar. Se tiene que manifestar en tu vida. Y en Romanos lo dice así: si lo haces de esta manera, pues serás salvo, entonces serás salvo. Y esto es lo que ocurrió con esta mujer. Y es muy importante cómo oímos, como decíamos antes, y con la actitud que nos acercamos. ¿Cómo se acercó esta mujer al Señor? ¿Con qué necesidad? Que en medio de una gran multitud, que Pedro mismo y los discípulos dicen: te están apretando, o sea, aquí no se sabe quién toca a quién, esto es, yo sé que alguien me ha tocado de una manera diferente. Y lo que realmente importa es que nosotros seamos ese alguien. ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Con qué actitud? ¿Con qué corazón? ¿Verdad? Dice en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y aquí está haciendo una afirmación, es como una promesa. El que se acerca a Dios de esta manera, Dios no lo despreciará, no lo desechará, no te expondrá, no te avergonzará, ¿verdad? Como ocurrió con aquella mujer, la cubrió, echó su manto sobre ella, su manto de justicia, que también es uno de los significados que tiene el manto, ¿no? Que es la justicia, la cobertura de Dios sobre una vida. El manto era algo muy importante para los judíos, era una prenda de vestir, una prenda de abrigo, a veces era de lo más valioso que tenían, y era la ropa de su cama, a veces incluso era algo muy, muy importante, ¿no? Y Dios también le da la importante, ¿no? Hasta el punto de que les dice: mira, hacer estas distinciones, ¿verdad? Para que os acordéis siempre de la palabra de Dios y para que la pongáis por obra. Y bueno, vemos que esta mujer obtuvo aquí lo más grande que se podía obtener. Y antes hablábamos, ¿no?, de quién es Jesús para nosotros y de cómo oímos y de lo importante que es esto en nuestra vida y de lo necesario. En Efesios 4:20 y 21 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme
a la verdad que está en Jesús. Lo realmente importante es que escuchemos la voz de Dios de primera mano, que aprendamos del Señor, que las circunstancias, que todas las situaciones que ocurren en nuestra vida nos lleven a aprender de Dios. Nuestra enseñanza no se puede quedar en un evangelio de segunda mano, digamos, no solo aprender de los hombres, de las personas que nos instruyen, porque en ello también hay bendición. Un buen discipulado hay que apreciarlo, pero si no te encuentras con el Hijo de Dios, si no te encuentras con Cristo, si no te encuentras con el Señor, si no estás aprendiendo de Él, si no has escuchado su voz, si no escuchas, no vas a ser cambiado, no vas a ser transformado, no vas a recibir esta salvación tan grande de la que estamos hablando. Vas a recibir otras cosas buenas, tal vez, y tal vez soluciones tus problemas físicos o tus problemas, o muchos problemas. Pero si quieres ser transformado, si quieres ser nacido de nuevo, si quieres ser cambiado, si quieres que tu vida tenga un impacto, no solo para ti, sino para los que te rodean, tienes que tener relación con Cristo, con Él directamente. Y es lo que le ocurrió a esta mujer, que iba buscando, no sabemos muy bien qué exactamente, como nos pasó a algunos de nosotros, pero se encontró con el ser más maravilloso, más grande y más poderoso del universo. Se encontró con Cristo cara a cara. Y una vez recibido esto, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Qué hacemos? No podemos dejar, como decían los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Dicen que después de hacer una sanidad a un hombre que estaba cojo en la puerta del templo, les apresaron y después de mucho debate, de tenerles encerrados en la cárcel, les sacaron y concluyeron que les iban a amenazar, que les iban a intimar para que no predicaran más en el nombre de Jesús, para que se olvidaran de ese nombre. Y hoy en día vivimos con esta tentación constante, ¿verdad? Todo lo que escuchamos, ¿verdad? Fuera de la iglesia, fuera del pueblo de Dios, en la sociedad, cuando pones la televisión, todo te lleva a lo mismo. Que te olvides, que no hables de Jesús. Busca otro mensaje, cambia, hazlo más sencillo. Pero no podemos dejar lo que hemos visto y oído, pero si en verdad habéis sido por Él enseñados, si en verdad la habéis oído, si en verdad conocemos al Señor, no podemos callarnos. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que predicar, tenemos que dar de lo recibido, porque no es nuestro, no es nuestro, nos ha sido prestado, nos ha sido dado, y esto es una gran responsabilidad, y esto es algo muy grande, pero tenemos que tener cuidado porque todo lo que nos rodea hoy en día, o casi todo lo que nos rodea, va en contra del Evangelio, va en contra de los principios de Dios, va en contra de Cristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo oís? ¿Cómo estáis oyendo, verdad? Como leíamos antes. Mirad lo que oís, mirad cómo lo oís, y cuidado de no hacernos tardos para oír. Aquellos que ya hemos escuchado, aquellos que ya hemos conocido, aquellos que ya llevamos tiempo, que llevamos años, tal vez algunos muchos años en el Señor,
que no nos pase como se habla en el libro de Hebreos, que os habéis hecho tardes para oír. Y debiendo ser ya maestros y hombres de Dios y mujeres de Dios y espirituales, necesitáis una y otra vez las primeras cosas, leche espiritual. Entonces, que todo lo que escuchemos, que la palabra de Dios traiga un resultado de fe a nuestra vida y de gracia, no solo una vez, no solo la primera gracia, sino gracia sobre gracia, como dice su palabra, y gracia sobre gracia. Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios, si tenemos la actitud correcta, fíjate, incluso aunque no te guste la persona que esté hablando, si tú estás escuchando la palabra de Dios, vas a ser edificado y vas a crecer en fe, va a traer fe a tu vida, a tu corazón. Y esto es lo que produjo en esta mujer, y este es el resultado que se llevó, que fue buscando una sanidad física, que fue buscando un poquito de Dios, acercarse solo a ese borde, estar cerca de la palabra, estar cerca de... Y se llevó lo más grande que se puede recibir. Se encontró con el Señor cara a cara, se encontró con Cristo y su vida fue transformada. Allí mismo recibió la salvación. Y bueno, pues este es mi ánimo y esto es lo que debemos de seguir haciendo. No podemos de dejar de hacer lo que tenemos que hacer, no podemos de dejar de decir lo que tenemos que decir, no podemos callarnos a lo visto, a lo oído, a lo recibido, porque es tanto. Y este es mi ánimo en esta tarde. Que Dios os bendiga.